¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy, más que nunca, la realidad, lo que otros no te cuentan, lo que otros no te muestran. Aquí te lo contamos, te lo mostramos esta noche todo, porque seguramente no te lo van a contar ni te lo van a mostrar respecto al escándalo narco en la ciudad de Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos. Su intendente, el intendente de Cambiemos, Varisco, quedó imputado hoy, ligado a toda la causa de este escándalo narco que azota a la ciudad de Paraná desde el año 2016. Hoy, dos de sus estrechos colaboradores allí están, han quedado detenidos. Se trata del concejal Hernández y de la subsecretaria de Seguridad, Graciela Bordeira, ambos estrechos colaboradores del intendente Varisco, que hoy quedó imputado en esta causa por narcotráfico. Por eso, a partir de este momento, nos podés acompañar con el hashtag escándalo narco. A partir de este momento, con ese hashtag, enseguida te vamos a contar con Darío Villarruel las causas, los diálogos, las libretas, los cuadernos, los diálogos que comprometen severamente al intendente Varisco. Recordemos, es un intendente que pertenece a la Unión Cívica Radical y es el intendente radical en Cambiemos de Paraná, la provincia de la capital de la provincia de Entre Ríos. Enseguidita vamos a ver, porque además uno se pregunta aquí, tanto que el gobierno de Cambiemos ha actuado. Recordemos cuando hizo todo ese espectáculo cinematográfico para la detención del intendente de Itatí en la provincia de Corrientes, que está preso hoy, ligado, que lo ligaron al narcotráfico. Y uno se pregunta por qué Varisco no queda en la misma situación, solamente ha quedado imputado. Vamos a ver enseguidita detalles de lo que el juez Río ha reunido, las pruebas que el juez Río ha reunido. Además, hoy, mientras el intendente Varisco declaraba, así llegaba a declarar frente al juez Ríos en los tribunales de Paraná. Este es Varisco en momentos que se presenta y sale imputado en la causa de narcotráfico. En momento en que él entraba a los tribunales de Paraná, la municipalidad de Paraná era nuevamente allanada por la Policía Federal. Allanaron la tesorería de la ciudad de Paraná. Estas son las imágenes de hoy. Un verdadero escándalo que sacude a la capital de la provincia de Entre Ríos. Varisco, reitero, intendente de la Unión Cívica Radical. Y uno se pregunta, ¿no? ¿No hay para este caso exponente de Cambiemos, que la semana pasada además se reunió y estuvo con el presidente Mauricio Macri en la Casa Rosada? ¿No hay condenas por parte de Cambiemos que tan rápido salen a condenar, muchas veces sin pruebas, cuando se trata de opositores o cuando se trata de críticos a su gestión? ¿Dónde está la Unión Cívica Radical con sus históricas banderas? ¿Dónde está Cambiemos, que cuestionaban severamente todo el narcotráfico? Y muy bien hacen, porque el narcotráfico tiene que ser ampliamente repudiado y combatido. Pero ¿cómo es esto? Cuando es propio, tratan de mirar para otro lado o protegerlo, y cuando es de alguien de la oposición o intentan ligar a figuras de la oposición, todo el peso de la ley. También hay doble vara en este caso. Realmente es muy vergonzoso cómo se está estableciendo este criterio de doble vara en la política y en la justicia de nuestro país. Enseguidita te vamos a contar, porque tenemos todos los detalles, los diálogos, cuánto
cuanto el juez Ríos, atención con este dato, porque el juez Ríos es el que indica que Barisco habría comprado 2 kilos de cocaína. Atención, es el juez Ríos el que lo indica. Durante el fin de semana hubo una muy buena nota en el diario La Nación de nuestra colega Alfieri, contando con lujo de detalles cómo se había producido toda la investigación de Ríos, cómo a través de un cuaderno que se le secuestró a una colaboradora de uno de los narcos que están presos del año 2016, donde se llevaba todo detallado, con nombre, y aparece el nombre de Barisco, con 2 kilos de cocaína y lo que había pagado lo que debía. Allí están entonces las imágenes del concejal de Cambiemos, el concejal de Cambiemos Hernández, que sale esposado, y la subsecretaria de Seguridad de Barisco, Graciela Bordeira, esposados, y queda imputado. Pablo Hernández, concejal de Paraná por Cambiemos, sería el nexo entre el gobierno municipal y la banda de narcotraficantes acompañada por Daniel Tavi Celis, que colaboró en la campaña, Celis aportando dinero y operatoria a la campaña de Barisco. Aparece mencionado en escuchas telefónicas y en anotaciones obtenidas en allanamientos. Griselda Bordeira, subsecretaria de Seguridad de Paraná, también aparece mencionada en escuchas telefónicas con la banda. La señalan como parte esencial del entramado de vínculos con los narcotraficantes. Subsecretaria de Cambiemos de Barisco, que hoy también quedó detenida. Enseguidita vamos con la imputación al intendente de Cambiemos Barisco. Y también le vamos a preguntar a Darío Villarroel, ¿por qué no queda detenido Barisco? Si se lo acusan por lo mismo que se lo acusa al intendente de Itatí, que reiteramos en su momento el gobierno nacional montó un show cinematográfico para la detención del intendente de Itatí. Enseguida vamos a estar con eso. Mientras tanto, el viernes le adelantábamos, le mostrábamos y le adelantábamos. Fíjese, cuando yo le digo que hablamos con los datos de la realidad y que la realidad, gracias a Dios, no nos desmiente, como desmiente muchas veces a otros canales, aquí hablamos con los datos de la realidad. El viernes adelantábamos los datos de consultoras privadas que habían cambiado sus pronósticos de inflación y de crecimiento para este año. Hace instantes, el Banco Central de la República Argentina, basado en las encuestas de las principales consultoras, vuelve a cambiar también y toma pauta de inflación para este año y de crecimiento, Además del junio recargado, fíjese lo que hace instante, primer título del portal del diario La Nación. Creció al 27% la inflación que espera el mercado para este año y la recesión durará al menos 2 trimestres. Fíjese, cuando nosotros ya desde hace varios días con Fernando Alonso venimos anticipando este tema, lo venimos hablando, que se viene junto a no solamente la devaluación que se ha dado en la Argentina en estos últimos días, sino también por cómo viene junio, de precios recargados, de aumentos, lo que fue el fin de semana, entre gallos y medianoches, fue anticipo el viernes de minuto 1, nadie te lo contaba, porque el viernes trataban de que los títulos del sábado lleve la confirmación de la Cámara Federal, que lo de Nisman había sido asesinado. Mire, como lo indicó muy bien Darío Villarroel el viernes, con tan pocos elementos que ni siquiera ya los propios medios oficialistas se hacen eco porque les da vergüenza ajena. Y el viernes pasaba inadvertida
que entre gallos y medianoche te mentieron 5% de aumento en las naftas. Otro naftazo. Fíjese cómo quedaron los precios. La V-Power nafta 31.98 en Shell. La Super de nafta 27.28. La Fórmula Diesel 23.58 y la V-Power Diesel 27.96. 32 pesos ya el litro acá en la capital federal, Aquí en la capital federal. En YPF, la Infinia nafta 30.85, la Super nafta 26.50, la Diesel 524.05, la Infinia Diesel 23.58. Digo, estos son precios de la capital federal, porque en el interior del país está mucho más caro el litro de nafta premium, Atenti con esto. Pero volvamos a esto que contábamos recién y que veníamos anticipando, ¿no? ¿Cómo cambian ya las expectativas del propio Banco Central de la República Argentina para este año con la inflación? Todas las consultoras están dando en un piso de 25 y un techo de 30% la inflación proyectada para este año. Se está hablando ya de recesión. Poné, Nico, por favor, porque esto lo dice el diario La Nación hace instantes. Ya se está hablando de recesión para terminar el año en la Argentina. Y el gobierno intenta venderte ahora un relato de que el acuerdo que logremos con el Fondo Monetario Internacional va a ayudar para los sectores más vulnerables. Pero ¿quién se puede creer semejante verso? ¿Quién se puede creer semejante relato? Cuando, fíjese, el propio Banco Central de la República Argentina, mire el título del diario La Nación, creció al 20% la inflación que espera el mercado para este año y la recesión durará al menos 2 trimestres. Y esto sin el acuerdo vigente del Fondo Monetario Internacional. ¿Se imagina lo que va a hacer la Argentina con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, esto es lo que estamos previendo, de esto venimos hablando también en los últimos días. Fernando, buenas noches. Sí, buenas noches, Gustavo. Lo habíamos anticipado ya en el último informe de relevamiento de expectativa de mercado que hace el Banco Central. Había surgido que las consultoras esperaban un crecimiento nulo en el segundo trimestre y apenas positivo en el tercer trimestre. Para este nuevo relevamiento, que ya mide todo el efecto de la devaluación, hay que tener presente que es una devaluación sin plan, es una devaluación forzada por el mercado, es una devaluación donde se lo llevaron puesto al Banco Central. Por lo tanto, nada de la devaluación tiene efectos positivos sobre la economía. En este nuevo relevamiento, para el segundo trimestre ya esperan una recesión de 1% y para el tercer trimestre una recesión de 0.4%. Esto da una proyección de crecimiento muy bajo para todo el año. Hablan de 1.3% de crecimiento para todo el año, solo por el arrastre estadístico de lo que dejó 2017 y los primeros meses de este año. Así que viene una situación muy compleja y que, como vos planteabas, Gustavo, con el acuerdo con el FMI, seguramente esta recesión se va a profundizar porque va a empezar a impactar todo el ajuste que van a hacer sobre los gastos del Estado. Si, como está proyectado, van a bajar 200.000 o 220.000 millones de pesos del presupuesto, ¿te imaginás el impacto que eso tiene sobre el nivel de actividad? Es casi el 7% o 6.8% del presupuesto nacional. Ahora, hablando del presupuesto, Fernando, ¿cuán lejos? Porque cuando el gobierno habla y tilda de irresponsable a la oposición, yo me pregunto, ¿y por casa cómo andamos? Sí, porque con el presupuesto que se había pautado, no hablemos del precio del dólar, no hablemos de la inflación 2 veces cambiada y ahora van a tener que cambiar otra vez. ¿Y por casa cómo andamos? Cuando el gobierno tilda alegremente de irresponsables a la oposición. Y eso con el presupuesto, ninguna de las pautas previstas se va a cumplir para este año. ¿Cómo se llama eso? Ninguna de las pautas previstas en el presupuesto por el gobierno de Macri se van a cumplir para este año. ¿Y eso cómo se llama? No solo no se van a cumplir, sino que vos ves lo que espera el mercado para el 2019, 19% de inflación.
y para 2020 14% de inflación. Así que está muy lejos de lo que plantea el gobierno. No hay ninguna relación, no hay ninguna anclaje en lo que plantea el gobierno con la realidad. Es un relato muy claro lo que ha planteado en el presupuesto de este año y lo que ya se está discutiendo para el presupuesto de 2019. Así es. Bueno, ahora vamos a avanzar con eso, pero vamos a ver los números de la realidad. Todo esto, antes reitero, esta es la previa. ¿Se imaginan cuando venga el ajuste ordenado por el Fondo Monetario Internacional? Lamentablemente, miren las previsiones. Por ejemplo, ya están previendo que, bueno, estos son los aumentos rubro por rubro que ya estuvimos mostrando. En almacén, lo que necesitábamos en diciembre del 2017, 3.079 pesos. En mayo de este año ya se necesitan 3.591. 511 pesos de diferencia. Verdulería, diciembre lo que podían gastar una familia por mes 1.183, mayo del 2018 1.427, 244 pesos de diferencia. Carnicería, se habla que un 10% ya de aumento en la carne. Prohibitivo, miren, diciembre del 2017 gastaban por mes 1.882 pesos, en mayo se fue a 2.163 pesos, 291,68. Lo que se gastaba, 6.144 por mes, 7.182 en mayo, 1.037,60 de diferencia. Los sueldos no han alcanzado. La expectativa de consumo sigue cayendo. Sigue cayendo la expectativa del consumo también en nuestro país. Fíjese, se profundiza la baja del consumo con una caída del 4,8% en el mes de mayo. El consumo que no se recupera. Y el consumo es el motor del crecimiento económico de todo el país. ¿Y cómo vamos a hacer para salir adelante cuando tenés una caída de casi 5% en el consumo durante el mes de mayo? Diario La Nación, sección Economía, no lo estamos inventando nosotros. Datos de la realidad, que tanto les molesta cuando yo digo esta palabra, tanto les molesta a algunos integrantes del gobierno y de los colegas, porque yo hablo de la realidad, porque no hablan ellos, y aquí hablamos de los datos de la realidad. Bueno, hoy los diarios lo están empezando a marcar, lo que nosotros hace mucho tiempo venimos marcando. Hoy fue tapa del diario Clarín, lo que había crecido, el aumento en la canasta básica de alimentos y en los alimentos, casi un 3%. Datos de la realidad, esa palabra que tanto les molesta. Sí, ¿con qué es lo próximo que viene? Bueno, el tema de las panaderías en la provincia de Buenos Aires. Cerraron, esto es los datos que trae BAE Económico, cerraron más de 100 panaderías en la provincia de Buenos Aires en los últimos 6 meses. Culpan al tarifazo, a los insumos, venta clandestina, y claro, porque mucha gente ha empezado a vender, cierra la panadería y empieza a vender en su casa, empiezan a vender casa por casa, salen a vender en los pueblitos con la bicicleta, así como el otro día contaba Fernando Alonso el dato de cada vez más en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, gente que en su casa instala un lavadero de auto para pichulearle, para ganarle a la crisis. Esto es lo que hay que tener en cuenta. Y fíjese todos estos datos de la realidad, cómo van a repercutir en los datos de la pobreza. El Observatorio de la Universidad Católica Argentina ya está previendo que por la devaluación y el shock tarifario, la pobreza alcanzará en el próximo semestre al 29%. Vuelve a subir la pobreza en la Argentina. Datos de la realidad. Esto lo está anticipando el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina. Todas noticias que nos llenan de tristeza, que nos amargan, porque fíjese el país que estamos haciendo. Un país que no tenía esa pesada herencia de la que hablaba el presidente y el gobierno. Un país que al 2015 estaba con un crecimiento, reiteremos, los índices de Todesca, del INDEC de Todesca, del 2,5% de crecimiento. Ese es el país que recibió Macri.
Hoy vamos a terminar este año en crecimiento de ¿cuánto? ¿Cero o de cuánto los más optimistas? Bueno, los más optimistas hablan de 1.3%, 2.2% proyectan para 2018 y 2.8% para 2020. Así que te imaginas, recién en 2020 se va a recuperar el nivel de crecimiento que recibió este gobierno. Sí, no, tremendo realmente todos los datos. Bueno, y todo esto, fíjese, sin que venga todavía el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que como siempre, como lo marcaba el otro día Hugo Aime, como lo están marcando las consultoras más cercanas al gobierno, tiene un rechazo generalizado en la República Argentina de más del 70%, porque la ciudadanía ya sabe que hablar de fondo, que hablar de acuerdo stand-by significa recesión, pobreza, menos crecimiento, menos salarios, más ajuste. ¿Qué es lo que pasó, Pedro Brigger, en Jordania, cuando la población salió a protestar contra el Fondo Monetario Internacional? Sí, hoy es tal cual lo que está diciendo Gustavo, es realmente increíble porque Jordania tal vez es uno de los países más tranquilos del mundo árabe. 5 días consecutivos de protestas en contra del Fondo Monetario Internacional, pero tal cual, en contra del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. ¿Por qué? Porque el gobierno aumentó impuestos, aumentó el pan, aumentó el precio de los combustibles este año ya 5 veces. El desempleo, desde que firmaron un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, hace 2 años nada más, trepó al 18%. Aumentó la electricidad desde febrero un 55%. Todo esto monitoreado por el Fondo Monetario Internacional. 5 días continuados de protestas. Hoy renunció el primer ministro justamente a raíz de las protestas. Esto es algo insólito. Hace años que no se ven movilizaciones en Jordania. Yo les debo decir que estoy asombradísimo y además están diciendo que van a continuar porque no se resuelve esto cambiando al primer ministro por el ministro de Educación, que ahora asume como primer ministro, que fue funcionario también del Banco Mundial. Para el miércoles están convocando a una huelga general en Jordania. Hay que ver qué pasa con el rey, porque recordemos que es una monarquía parlamentaria donde el primer ministro es fusible. Pero ver estas movilizaciones de decenas de miles de personas claramente protestando en contra del fondo, yo te digo, Gustavo, hace años que no veía protestas con estas características, donde el blanco claramente es el Fondo Monetario Internacional, no solamente el gobierno, el Fondo Monetario Internacional, el que algunos dicen que es nuevo, que es diferente, que está ayornado. Bueno, los planes de ajuste son prácticamente los mismos, el mismo libreto en todos lados. Bueno, enseguidita, para hablar de todos estos temas, una charla exclusiva, larga, concreta. Ya está aquí con nosotros el ex ministro de Economía, Axel Kicillof. Hace mucho que no habla, rompe el silencio hoy. Desde que fue anunciada la vuelta del Fondo Monetario de Argentina, solo habló en el Congreso. Mucho para hablar con Axel Kicillof, que ya está aquí con nosotros. Nos metemos de lleno con el escándalo narco. El intendente de Cambiemos, Barisco, de Paraná, que quedó imputado ligado a una red de narcotráfico, y 2 de sus más estrechos colaboradores, allí están, así salieron de los tribunales hoy, detenidos, esposados, el concejal Hernández de Cambiemos y la subsecretaria de Seguridad de Cambiemos de Paraná, la señora Graciela Bordeira, que han quedado detenidos por el escándalo narco en Paraná, que hoy también lleva a que el propio intendente Barisco quede imputado en la causa que investiga el juez Ríos. Vamos a recordar las pruebas reunidas por el juez Ríos contra el intendente Barisco y esta red de narcotráficos en Paraná. El juez Ríos, Leandro Ríos, juez federal de Paraná, lo extraemos de este muy buen informe que hizo nuestro colega Alfieri durante el fin de semana en el diario La Nación. Las anotaciones en el cuaderno, habla de un cuaderno secuestrado durante uno de los allanamientos, son compatibles con la probable adquisición de cocaína en cantidades significativas por parte de Barisco, Bordeira y Hernández. Ojo, el juez Ríos sostiene
que las anotaciones en el cuaderno son compatibles con la probable adquisición de cocaína en cantidades significativas por parte de Varisco, perdón, que hoy queda imputado, Bordeira y Hernández, que hoy quedaron detenidos, atento a que la organización vendía el kilo de cocaína entre 150.000 pesos y 160.000 pesos. Varisco y Bordeira adquirieron 2 kilos de cocaína. Atento con esto. Esto lo dice el juez Leandro Ríos, que hoy tuvo como imputado frente a él al intendente Varisco de Cambiemos, que la semana pasada estuvo en La Rosada reunido con el presidente Mauricio Macri. Varisco y Bordeira adquirieron 2 kilos de cocaína y Hernández 1. Dice esto el juez Leandro Ríos, juez federal de Paraná. La verdad, más que contundente, Darío Villarruel. Obviamente, buenas noches, Gustavo. Buenas noches, Lo veníamos Darío. contando de a poquito porque el juez Leandro Ríos ha hecho un muy buen trabajo, agregando prueba por prueba todos los elementos de convicción que tenía, primero para llamar indagatoria a todos los acusados. Recordemos que en la causa está preso un señor que se llama Tavi Celis, que aparentemente no tuvo un buen acuerdo con el intendente, el concejal y la secretaria de Seguridad, y por eso empezó a hablar y dio datos contundentes acerca de cómo funcionaba esta organización. Por eso, prácticamente diríamos que lo encontraron con la mano en la masa a los que están ahora detenidos, y el intendente zafa por ahora porque es el intendente, pero las pruebas son contundentes. Hoy, cuando entró, el concejal dijo, cuando salgo, hago declaraciones. Este es Daniel Tavicelis, que está detenido, ¿no? Exactamente. Digo, el concejal dijo, cuando salgo hago declaraciones. Bueno, no Salió pudo hacer detenido. declaraciones porque salió esposado. Y es contundente esto porque no es común que alguien que vaya a declarar después salga esposado. Los Claro. abogados presentan una exhibición de prisión. ¿Están seguros que no los van a detener? Bueno, los abogados se sorprendieron por la detención tanto de la secretaria de Seguridad como también del concejal. Y además, Ahora, Darío, me contaban hoy desde Paraná que también están viendo que aparentemente la subsecretaria de Seguridad podría arrepentirse, podría prestar una declaración como arrepentida y contar todo lo que sabe, porque, bueno, obviamente sabe mucho, ¿no? recordemos que esta investigación comenzó allá por el 2016 y después las escuchas fueron en el 2017, pero en una operación concreta de prefectura se encontró una embarcación con marihuana, cocaína y también un avión con cocaína en 317 kilogramos. Bueno, ¿cuál es el delito que le imputan al intendente? Mire, financiar el transporte de la droga, un hecho gravísimo, y además comerciar esos estupefacientes. Es decir, él financiaba el traslado, el transporte, la subsecretaria miraba para otro lado y después lo fraccionaban y lo vendían. Esto es, como decimos siempre, Gustavo, la relación de la mala política con el tema del Claro. narcotráfico. Bueno, ahí se estaba viendo justamente que este Celis aparentemente financiaba campaña, financió la campaña política y quería a cargo poner gente de él, prácticamente una organización delictiva adentro de la propia municipalidad. Tal cual, ¿no? tal cual. Y además déjame decirte algo. Este gobierno cuando llegó al poder habló de que iba a luchar contra el narcotráfico. Bueno, acá tenemos un intendente de Cambiemos. Pobreza cero. Vos recién mostraste los datos de la pobreza. Que iban a terminar con las grietas. Las 3 cosas que dijeron. La verdad que se están golpeando la cabeza contra la pared porque un intendente de Paraná tan importante... Y no es que la hay capital sospecha. de la provincia de Entre Ríos. Tal cual. Ahora, No- lo que llama la atención, que queda imputado, que está prácticamente, significa que está procesado, ¿no? No, Darío? ahora hay 10 días hábiles, porque Claro. es la justicia federal, donde el juez tiene que escribir un auto de procesamiento y prisión preventiva, seguramente para los dos detenidos, y habrá que ver si dicta autoprocesamiento sin prisión preventiva para el intendente o con prisión preventiva. Claro, Ojo, porque- esto no descarta que pueda ser detenido cuando pasen los 10 días. ¿no? Porque, a ver, lo constatamos con el caso de Itatí, similares los casos, ¿no? El intendente de Itatí detenido y está todavía preso, y acá, con las pruebas, con lo que está diciendo el juez, que adquirió 2 kilos de cocaína,
Y uno se pregunta, ¿no? Pero vamos a las escuchas telefónicas, que Claves. las escuchas fueron un factor también fundamental para llegar al intendente, ¿no? Por ejemplo, en el 5 de septiembre del 17, diálogo entre Daniel Tavi Celis y el concejal Pablo Hernández. Yo lo que necesito es cerrar algo con vos, loco. Cerrame el contrato de Fernanda. Traté de, si no se puede para ella, se lo vamos a dar para otra persona que lo cobre y lo mío, loco. 8 años estuve prestándote plata, boludo. 8 años bancándote en todas, en las buenas y en las malas, y yo no merezco que le hagas esto. Ahí está. Le están pidiendo favores, ¿no? Favores políticos. Favores políticos. Obviamente. Ahí sigue el diálogo entre Daniel Tavicelli y el concejal Pablo Hernández, concejal de Cambiemos, que hoy quedó detenido. Necesito una solución, porque si vos no me das una solución hoy, yo lamentablemente yo ya estoy hasta las pelotas, ¿me entendés? Porque además uno se puede... ¿Qué más puede decir Celi? ¿Puede actuar como arrepentido ahora? Tavi le dice, gorda, ¿el Pablo te dijo que el hombre venía hoy? Luciana Lemos, novia de Tavi. Sí, me dijo que sí, y que él lo que más quería era ayudarte en lo que más pueda, pero que hace lo que puede. ¿Quién será el hombre, no? El hombre sería el intendente. Claro. ¿no? Por fin, una buena. Ahí está. Arreglé con el intendente. Diálogo entre Tavi y su abogado Matías. Por fin una buena, arreglé con el intendente. El intendente es Barisco. Mire si está complicado. Tavi, Matías, escúchame. Ahí va a ir un muchacho hoy al estudio, es de parte de la política, ¿viste? Y te tiene que pasar como 50.000 pesos todos los meses, ¿viste? De eso, yo necesito 30 y 20 son para vos. Pero yo, aparte de eso, te voy a dar ahora esta semana un dinero, ¿sabes? Quédate tranquilo. Te voy a asegurar 20.000 pesos todos los meses, hasta el fin de gestión. O sea, eso, lo que me va. Matías es el abogado de Tavi. Yo no tengo problema en recibir el dinero y cobrar mis honorarios de ahí. El único tema es que yo no puedo guardar tu plata, porque si guardo tu plata paso a ser partícipe de lo que vos hagas con esa plata, y lo cual puedo estar rozando la ilegalidad. Y otra cosa, que yo te lo dije 10.000 veces, hay cuestiones que no se pueden hablar por teléfono. El muchacho estaba tan desatado que todo lo hablaba por teléfono y quedaron enganchados en estas conversaciones telefónicas, ¿no? Sí, además le daba mensajes, porque en lo que dijo, según lo que leíste vos, trataba de desvincularse de cualquier tema económico solamente derivado de honorarios, porque ahí no hay problemas, pero cuando no eran honorarios y la retención del dinero por un tiempo, claro, lo ponía el abogado en problemas, porque es cierto que el abogado puede hablar con su cliente, pero no puede ser parte del delito que comete su cliente, lo tiene que defender nomás, ¿no? Así es. Bueno, muy bien, vamos a seguir con esto, vamos a seguir en las próximas horas, porque hay mucha más información. Además, el viernes elevaron a juicio oral ya otra causa contra Barisco por el uso de dinero que había adelantado una mutual para aparentemente la campaña. Así que se va complicando, ¿no? Y en los próximos días parece que también va a haber más novedades de la justicia de la provincia de Entre Ríos respecto al ministro de Agroindustria, que tiene ahí en suspenso su declaración indagatoria, el ministro Echeverre. En los próximos días le podrían confirmar la fecha para la indagatoria por la denuncia que tiene de su hermano. Recordemos, Gustavo, que la indagatoria es el paso previo al procesamiento, claro, y hay mucha prueba en esa causa, lo que puede implicar que sería el primer funcionario de gobierno importante procesado, porque recordemos que Emilio Basavilbaso ha sido llamado a indagatoria, fue el primero llamado a indagatoria, pero el caso de Echeverre está mucho más adelantado, está postergando las indagatorias. ¿Te acordás las tropas del general Alaiz que no llegaban nunca? Bueno, acá la indagatoria tampoco está llegando, pero va a llegar Echeverre, va a llegar y va a tener que declarar. Así es. Bueno, enseguida también, ahora vamos a ir a hablar enseguida con Axel Kicillof, ex ministro de Economía. Tenemos mucho para hablar en esta coyuntura muy difícil que vive la República Argentina, pero también vamos a tener en el programa hoy a dirigentes de la comunidad palestina aquí en la capital federal, porque crece en Palestina, crece en el mundo árabe las advertencias para que la selección de fútbol no juegue en Israel.
y le están advirtiendo ya al capitán de la selección, ¿no, Pedro? Efectivamente, es tal cual vos lo decís, Gustavo, la selección argentina está yendo a un lugar extremadamente conflictivo, esto hay que recordarlo, no me meto en la parte deportiva, está claro que acá hay una cuestión política de primer orden que hace que la selección argentina no vaya a jugar a la ciudad de Haifa como estaba planteado en un primer momento, sino que vaya a la ciudad de Jerusalén. Esto es lo que están difundiendo palestinos, israelíes, en Europa, en Estados Unidos, para que Messi no vaya a jugar a Jerusalén y no se preste a una jugada política que llevan adelante el gobierno argentino y el gobierno del Estado de Israel. Recordemos algo, Gustavo, para situar a los que nos están mirando. Ya hace varios años, el expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, escribió un libro cuyo título era Palestina, paz en vez de apartheid. Esto no se concretó, por lo tanto, la apartheid israelí hacia los palestinos continúa. Entonces, ir a jugar a Jerusalén en el marco del 70 aniversario de la creación del Estado de Israel, en el marco del presidente de los Estados Unidos declarando que Jerusalén es la capital del Estado de Israel, en el marco de una visita que aparentemente haría Messi al Muro de los Lamentos, que está en territorio ocupado por Israel desde el 1967. Mañana se cumple un aniversario y probablemente haya protestas también. La verdad es ir a un lugar extremadamente complicado. La ciudad de Jerusalén está a apenas 80 kilómetros de la capital jordana, Amán, que recién les decía que hay protesta todos los días. Está a unos 80 kilómetros en otra dirección de la Franja de Gaza, donde todos los días hay protestas y donde todos los días Israel mata a un palestino. Veamos lo que dice la Federación Palestina de Fútbol. Su titular, Jibril Rajoub, le escribió a Tapia, al que está al frente de la Asociación Argentina de AFA. Miren, Messi es un símbolo de paz y de amor. Nosotros le pedimos que no participe en la legitimación de los crímenes de la ocupación. Es lo que escribe Jibril Rajoub, presidente de la Federación Palestina de Fútbol. Vamos a iniciar una campaña contra la Federación Argentina, apuntando personalmente a Messi, que cuenta con decenas de millones de seguidores en los países árabes y musulmanes. Te agrego un dato, Gustavo. En la prensa israelí se dice que estuvieron quemando banderas argentinas. Bueno, hoy a la Esto mañana, no es algo que sucede todos Pedro, los días. Nosotros hoy a la mañana, en Mañana Silvestre en Radio 10, hablamos con un diputado... Hablamos con Fayez Saca, un diputado palestino que habla muy bien castellano, ahora lo vamos a escuchar. Y él advirtió. Leamos esta placa todavía. Mirá eso, Pedimos a todos quemar las camisetas con su nombre y sus pósters. De ser un evento deportivo, este partido se ha convertido en una herramienta política. Yo no recuerdo, Darío, un caso así respecto de algún jugador de fútbol de la Argentina. El gobierno israelí intenta darle importancia política al insistir en que se celebre en Jerusalén. Este es el tema que planteábamos antes, porque originalmente se iba a jugar en la ciudad de Haifa y no hubiera creado todo esto. Y podemos escuchar al diputado palestino que dice que aman a Messi, pero que le piden que por favor no vaya a jugar este partido. ¿Lo escuchamos? Tanto en Palestina como en el mundo árabe, somos grandes admiradores no solamente de Messi, sino de la selección argentina como una de las grandes selecciones a nivel mundial. Y aquí nos gusta mucho el fútbol y por lo tanto hay mucha sensibilidad a estos temas. Se ha entendido esta visita o posible visita de la selección argentina como un apoyo político al Estado de Israel, que está violando todos los reglamentos del derecho internacional. Y se ha entendido políticamente, no en el plan deportivo. ¿Es verdad que han pedido que se quemen camisetas de la selección argentina? Y seguramente va a haber reacciones. Yo particularmente y la mayoría de nosotros no animamos a quemar símbolos, ni banderas, ni vestimenta, ni nada por el estilo. Pero tampoco podemos decir a nuestra gente que no exprese su rechazo a este gesto, insisto, no deportivo, sino político de la selección argentina. ¿Dónde está lo político, Gustavo? De ir a jugar a la ciudad de Jerusalén e ir y visitar el Muro de los Lamentos, que para los judíos es muy importante, que está en territorio que Naciones Unidas
no reconoce la ocupación de Israel desde 1967. Este es el tema sensible y conflictivo. Mañana se cumplen 51 años de una ocupación. Reitero que Naciones Unidas dice que es ilegal. Ir ahí en un momento tan delicado es encender una mecha, Gustavo. Bien, ya estamos con Axel Kichilov, actual diputado nacional, ex ministro de Economía. Buenas noches, Axel, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a poner Nico en pantalla para hablar, para que vean, no lo dice Axel, no lo decimos nosotros, lo está diciendo el propio Banco Central de la República Argentina, salió recién en el diario La Nación, creció al 27% la inflación que espera el mercado para este año y la recesión durará al menos 2 trimestres. Sí. Pero lo peor pues ya pasó, dijo el presidente. No, mira, la verdad que la cantidad de pifiadas que está haciendo el gobierno en términos de pronóstico, en términos de discurso, son directamente proporcionales a lo desastroso que es su programa económico. Mira, Gustavo, si uno recapitula lo que venimos diciendo, iba a decir desde el comienzo del gobierno de Macri, me animo a decir desde antes, lo que llamaban campaña del miedo, decíamos, si el gobierno viene a abrir las importaciones, a desregular la entrada y salida de capitales, a bajar los salarios, a ajustar el gasto público, a bajar las jubilaciones, que era lo contrario de lo que prometió en campaña. Si viene a hacer eso, el resultado económico va a ser malo, va a ser muy malo. Si a eso le agregamos las novedades como el tarifazo que ha superado cualquier expectativa y después la corrida cambiaria que se produjo hace poquito, bueno, volvemos al comienzo, donde Macri devalúa y empieza a decir que la devaluación no va a afectar los precios mientras trata de pisar los salarios. A mí me resulta muy preocupante porque además todas estas políticas económicas tienen los resultados que vimos 20 veces en la Argentina, que se ven en todos los países donde se aplican estas políticas y sin embargo el gobierno quiere mantener salarios al 15%. Entonces, ¿cuál va a ser la reducción de salarios? Sabemos el número de consumo, una caída muy fuerte del consumo, anuncia CAME casi 5 puntos. 5 puntos, lo 5 veíamos puntos. recién también en el diario La Nación. Pero a ver, las exportaciones no crecen, la inversión extranjera, la lluvia de inversiones no llega y el consumo interno no camina. Por las propias políticas del gobierno, las 3 cosas. Conclusión, cualquier estudiante de economía de cualquier año del secundario o con cualquier conocimiento básico sabe que si no aumenta la demanda de exportaciones, no aumenta la demanda de inversión y no aumenta la demanda de consumo, la economía no puede andar bien. Eso no quiere decir que no haya pequeños sectores, nichos, que se estén beneficiando con la devaluación, con la timba financiera, con la alta tasa de interés. Pero son tan pequeños que la propia base social de Macri le está reclamando cambios. Claro. Ahora, la verdad que es muy preocupante porque todo esto se da en un contexto que se está tramitando la ayuda al Fondo Monetario Internacional, que sabemos va a ser un duro plan y todavía ese plan no llegó. Es decir, ¿puede ser aún mucho más recesivo el panorama en la Argentina a partir del acuerdo que se firme con el fondo? No tengo dudas, ¿eh? Me parece que el gradualismo de Macri fue un poco ir llegando por estaciones a un plan, a un programa del Fondo Monetario en toda la regla. Ahora nos enteramos de que, a ver, datos tremendos, tarifazo, baja de jubilaciones y ahora se agrega congelamiento, es decir, reducción de la planta personal del Estado. Todas medidas muy desastrosas, muy recesivas. Y más tarifazo, porque 5% aumentó la nafta, dicen que en julio vuelve a aumentar de aquí a fin de año. Digo, es una rueda imparable. Cuando viene el Fondo Monetario Internacional, Macri le abre las puertas de par en par para que le haga ese artículo 4, que es una evaluación permanente, un medir el aceite del Fondo Monetario. En ese artículo... En Jordania, también el capítulo 4, el mismo que en Jordania. Mira, si vos lees los recuadritos, no hace falta leerlo todo, los recuadritos, yo he hecho una traducción al español porque no lo ha difundido el gobierno en español, pero cada uno de esos recuadritos dicen tarifazo, congelamiento de la planta, y baja de jubilaciones. Y devaluación. Que ya tomó el gobierno. La gran pregunta es esa, porque hoy veíamos, para no hacer uno sus propias estimaciones, las consultoras privadas, los analistas, todos muy macristas, ya hablan de una inflación del 27%, es decir, que cualquiera que lo mire sin tanto cariño le está dando más.
Seguro. 27% de inflación para este año, dicen las consultoras privadas afines al gobierno. La pregunta es, ¿dónde se termina la devaluación? Porque eso que dijo en 2016 Macri, cuando devalúa, que es que estaba Prat Gay en ese momento, no se iba a ir a precios, bueno, tuvimos 40% de inflación el primer año. Ahora, Axel, ¿en qué momento? Porque digo, acá el gobierno venía hablando del mejor equipo de los 50 años, que estábamos bárbaros, el presidente 3 veces y lo peor ya pasó, el jefe de gabinete cuando ustedes lo interpelaban en la Cámara de Diputados con datos de la realidad, los chicaneaba, a usted le decía, bueno, usted hágase cargo de la malaria que nos dejó, las cuestiones. Cuando la economía, en el 2015, el INDEC de Todesca marcaba todo lo contrario, una economía creciendo al 2,5. ¿En qué momento se rompe esa rueda mágica del relato macrista que nos decía, estamos en el mejor de los mundos, y del día para el otro dijeron, tenemos que ir corriendo a pedirle ayuda al fondo porque si no nos vamos al tacho? Yo pido atención para hacer memoria. Cuando Macri se presenta a elecciones dice podemos vivir mejor. Es decir, nadie va a perder nada, vamos a mejorar los salarios, sacar el impuesto a las ganancias, 82% de jubilaciones. Inicia el gobierno y al poco tiempo después de la devaluación entra con este tema de vivíamos demasiado bien. Que en mi país es lo contrario. Podemos vivir mejor, vamos a mejorar. Vivíamos demasiado bien, vamos a empeorar. Después llega el 2017... con todas estas políticas recesivas, pero un poco antes de las elecciones, larga crédito, larga obra, pospone el tarifazo, llega la elección con un maquillaje económico, yo digo, anabólicos para la economía, crédito para los jubilados, crédito para la asignación, y llega el 2017 en un estadio de pequeña recuperación después del desastre de 2016. Nunca llega a como estaba lo que él recibió. Pero claro, después de eso, vos me decís, ¿dónde se rompe el conjuro de ese discurso económico? A mí me da la impresión que poco después de las elecciones, Macri anuncia reforma fiscal, o sea, más impuestos para los que menos tienen, menos para los más ricos. Reforma laboral, bajar los salarios. Reforma previsional, bajar las jubilaciones. Y yo creo que buena parte de los que lo habían votado a Macri dicen, no, hermano, ya la segunda vez que me vas a estafar en las elecciones, me prometiste vivir mejor, me prometiste que no iba a perder nada, pasan las elecciones y viene un mazazo que termina en un cacerolazo en Capital Federal. Claro, sí, sí, sí. O sea, en la ciudad de Buenos Aires, donde está la base electoral de Macri, empiezan a decir, ¿cuántas veces no me vas a cumplir? Como la tercera es la vencida. Entonces yo creo que estamos en un momento donde se le complica al gobierno en el plano externo, en el plano financiero, y que no tiene mejor idea el gobierno de decir, ¿cómo podemos arreglar este tema? Profundizando lo que ya venimos haciendo. Claro. Ahora, más de lo mismo y peor. O sea, más apertura importadora, más timba financiera, más ajuste. ¿Más devaluación también? ¿Usted cree que el fondo le va a pedir más devaluación? Es difícil predecirlo porque teóricamente el blindaje, porque a esta altura están hablando de que vamos a hablar del fondo. Va a venir con condicionamientos, ya los puso en el artículo 4 y el gobierno viene aplicándolos, como de nuevo el mejor alumno del Fondo Monetario, viene aplicando esto, pero ahora, si hay un préstamo, el préstamo va a ser una especie de blindaje, porque va a aparecer un primer desembolso y después, como pasa en todos estos países, para el segundo desembolso empiezan a algo así como tomar examen. Claro. A tomar examen, a ver, ¿qué han hecho de toda esta lista de los pedidos que vinieron? Y bueno. Ahora, Axel, perdón, el desembolso, porque doña Rosa, que nos está mirando, habla y escucha un montón de cosas. El desembolso, ¿es plata para los ciudadanos argentinos? ¿La ayuda tiene que ver con que el fondo viene a auxiliar a que la gente tenga mejor calidad de vida? Porque, recordemos, para todos los que tenemos una edad, Frankenstein es el Fondo Monetario Internacional, ya ha quedado así establecido. Ahora parece ser que el gobierno dice que la idea del fondo es ayudar a los más necesitados. Por eso con ese relato a lo mejor engañan a la gente, porque según mi información, Fernando me puede corregir, lo quieren vender aproximadamente el 15 de junio, antes que empiece el Mundial, como de alguna manera un hecho extraordinario en la Argentina, la llegada del fondo para ayudar a la Argentina. Mira, creo que nuestra sociedad tiene memoria de lo que significó el fondo, no una vez, sino los 20 y pico de acuerdos que firmamos con el fondo. Ninguno
mejoró la situación de los que más necesitan, pero además le dio de lleno a los sectores medios. Claro. Así que ya lo estamos viendo. Yo que tuve oportunidad de, como viceministro, como ministro, ir a Washington a ver qué es lo que viene proponiendo el fondo no está más bueno. Creo que cambió, sí cambió para peor, porque los países que tienen problemas, ya sea de acceso a los mercados, ya sea de deuda, de costo del endeudamiento, ya sea de déficit fiscal, para todos aceite de ricino, para todos las peores medidas. Ahora hoy, la verdad, en base a lo que pregunta Darío, yo creo que, no sé si nos tratan de tomar por tontos, estúpidos, pero hoy decían, no, porque lo que va a hacer el fondo está pensando en los sectores más vulnerables, va a ayudar a los sectores más vulnerables de la Argentina. ¿Cuándo el fondo se preocupó por los pobres, pienso? Mira, te digo una novedad, porque el fondo ha tenido muchas críticas, muchos cuestionamientos por estas cosas que hacen los países. Los laboratorios que agarra. Mira Grecia, por ejemplo. Grecia tiene su crisis cuando afecta lo que había empezado el Lehman Brothers a Europa. Llega una tasa de desempleo del 25% y hoy debe andar por 20-21. Y han pasado 8 años de políticas del fondo. Y 9 ajustes. Y sí, 9 ajustes. ¿Vos sabés cómo van a vender el acuerdo con el fondo? Liberación de la dependencia financiera internacional. Ese va a ser el eslogan con el que van a intentar o van a trabajar en la instalación del acuerdo con el FMI. A ver, repetilo. Liberación de la dependencia financiera internacional. Acordate. ¿Liberación o ¿Y el fondo dependencia? qué es? Liberación o dependencia. ¿No era ese? Fondo monetario. Por eso. Mira, sinceramente que yo quedaría muy admirado si hay alguien al que consiga convencer de que el fondo nos viene a ayudar. Claro. Yo entiendo que el gobierno se metió, fue cayendo al fondo, ¿no? ¿Por qué? Porque ha emitido 200.000 millones de dólares de deuda externa, de deuda en mercados, muy rápidamente. Ha incrementado la deuda argentina en prácticamente 100.000 millones de dólares. Y esta situación que también veníamos advirtiendo, para colaborar con el gobierno, no para hundirlo, para colaborar, decíamos, ojo, que el mundo no es el mismo mundo de los 90. Por eso yo digo, es un mal plan, mal aplicado por la impericia con la que, por ejemplo, han atacado esta corrida cambiaria, por las contradicciones permanentes entre distintos sectores, pero además en mal momento. Porque en los 90 estábamos en un mundo que venía con el neoliberalismo, después de la caída del muro de Berlín, y bueno, todo ese discurso donde venían con el consenso de Washington, bueno, ya tal vez historia antigua. Pero ahora, abrir nuestras importaciones va a contramano de lo que hacen los países centrales. Exacto. Ahora, dejar que entren y salgan capitales y acá vengan a hacer su negocio y después se vayan, como nos ha ocurrido. Lo advertíamos, romper todas las medidas macroprudenciales, eso quiere decir en la jerga de los economistas, cuidar lo tuyo. Cuidarlo tuyo un poquito. Ahora, Axel, y con todo este tema que ustedes lo tuvieron a la Cámara de Diputados con protagonistas, del tarifazo, Macri diciendo son unos irresponsables, nos mienten, las tarifas no son carísimas. Mira, yo creo que esa ley que se aprobó, que era una ley que se obtuvo por consenso, pero que venía no del bloque kirchnerista ni siquiera, el gobierno en esos manejos comunicacionales trató de darle vuelta a la cosa en el medio y decir que esto era una decisión del kirchnerismo. Nosotros habíamos presentado y advertido muchas veces sobre la cuestión tarifaria, pero la verdad que hace un cálculo el gobierno de que esa ley era una cosa muy poco atinada, porque salía 111.000, 115.000 millones de pesos. Gato, sí. Los números que da para justificar el estudio de cuánto hubiera representado al Estado aprobar esa ley, son una vergüenza. Son una vergüenza, son un invento. ¿Es mentira? Sí, es mentira, pero de punto a punto. ¿Esos 115.000 millones que dijo el presidente? Ni remotamente, ni remotamente. Incluso hay un informe de la propia oficina de presupuesto que arman en el Congreso, que da algo así como 57.000 sobre el proyecto anterior. Claro. Que implicaba lo del IVA, que se sacó, que implicaba todo el cuadro tarifario. La estimación que se ha hecho es que eran más o menos 40.000 millones de pesos. Vos fíjate que en intereses, el año pasado, solo en intereses, que aumentaron muchísimo por la política de endeudamiento, había 308.000 millones de pesos del Tesoro, 270.000 millones de pesos el LEVAC.
todo eso es gasto público. Olvídense, es gasto público. Es decir, aliviar la cuestión tarifaria era una pizquita así de lo que están pagando ya en gasto de intereses. Era cuenta de la ganancia de las empresas, no era cuenta del Tesoro. No, ni hablar, por eso. Era una cuestión de que el Estado se pusiera a trabajar, como dicen que hace el fondo, para los que menos tienen. Pero yo creo que le dimos una gran oportunidad que perdió el presidente. Me decían, les vetaron la ley. No, se la vetaron a la gente, ¿no? Claro. Le vetaron una oportunidad de que las tarifas no aumenten, porque vos me preguntabas la cuestión tarifaria. Acá el gran problema, yo lo digo originalmente en las audiencias públicas, esas donde venían, sentaban algún funcionario, incluso el propio Aranguren, con tapones en los oídos. Claro, porque entraron a las audiencias con una idea y salieron de las audiencias con exactamente la misma idea. O sea, nos tomaron el pelo, de medio a medio. Por eso esas audiencias que son de la regulación de aquella época. Pero ¿cuál es el problema? Dolarizaron la nafta, dolarizaron las tarifas, y entonces ahora cuando vino la devaluación, si se sigue aplicando el acuerdo que cerraron con las empresas, falta muchísimo más que lo que habían anunciado a principio de año. ¿Crees que marchan una economía? ¿Crees que marchan a una dolarización de la economía? Mira, vos decís que circulen dólares en vez de pesos. Es un experimento que se ha hecho en muy pocos países, por ejemplo Ecuador. Es una especie de, digamos, una bola de peso que le pondrían a la economía tremendamente grande. Yo lo veo difícil, pero conozco a algunos entusiastas de la dolarización. Hay el presidente del Banco Central. Fíjate que hace 2 semanas David Cufré en Página 12 reflejó eso. Jorge Fontevecchi ayer en la contratapa de Perfil empieza a hablar de lo mismo que hablaba. Mira, es un gran peligro, porque yo creo que el Fondo Monetario ha sido... hacían algunos el chiste de romper el vidrio de esos para cuando hay incendio, de emergencia. Entonces recurren al fondo porque les ha salido todo mal. Entonces van al Fondo Monetario. No quiere decir que esto no estuviera en su diseño económico, porque vienen atendiendo los consejos del fondo. Pero van al fondo porque vos creés que por ineficientes y porque fracasaron en una idea y dicen, bueno... Y yo creo que ellos apostaban al financiamiento de los privados, en los mercados, y bueno, los mercados les bajaron el pulgar a principio de año, ¿no? Que fue Caputo y volvió sin nada. Entonces, ante eso, bueno, creo que hay trascendidos, hay rumores, hay estas notas periodísticas que no sé si son así o no son así. Lo que sí es cierto es que van prematuramente, como le pagaron prematuramente a los buitres para que vengan las inversiones y no vino ni una inversión, ahora van al fondo para que vengan las inversiones y brindar una confianza que creo que, claro, estos créditos stand-by, dice, cuando uno empieza a leer la descripción, digamos, del crédito stand-by, dice, para países que tienen grandes dificultades. Son para países que tienen dificultades, que no consiguen financiamiento de otra manera. Ellos ahora dicen, es más barato. Es más barata la tasa de interés, pero si uno contabiliza el costo de las condiciones que te ponen, es como decir, es más barato que te preste yo, pero a partir de ahora no vas más al supermercado, no podés irte de vacaciones, no podés... O sea, empiezan a ajustar la economía para liberar recursos para pagar a los acreedores. No es más barato, así que tenemos grandes interrogantes. Si el fondo va a pedir devaluación, lo ha hecho en varios países, escuchamos por ahí rondar que bueno, ya vemos, ¿no? Estos intentos. Y después la cuestión de la dolarización, que yo quería hablar de una dolarización, no la que puede ocurrir, sino la que ya ha ocurrido. ¿Cuál es? Que ahora la nafta está en dólares, las tarifas están en dólares. Un gobierno que se ha corrido de toda regulación de los precios puso los alimentos en dólares. Entonces tenemos varios factores que antes no había en dólares. Axel, muchas gracias, y gracias por venir, muy interesante, gracias. Axel Kicillof, ex ministro de Economía, actual diputado nacional, hace mucho que no lo escuchaba, rompió el silencio hoy, muy interesante las explicaciones, frente cuando ya el propio gobierno está admitiendo recesión para los próximos meses y una inflación que se le sigue disparando. Nos vamos enseguidita, cuando volvamos tras la pausa, vamos a mostrarle un amplio informe que se conoció durante el fin de semana de Ipsos sobre las expectativas de la gente para los próximos meses y los números de la realidad sobre el gobierno de Mauricio Macri. Y además, todo lo que queda del intendente narco de Cambiemos y mucho más en la próxima hora. Ya volvemos.